Comipems, Formación Cívica y Ética, Unidad 6, Participación y Ciudadanía Democrática. Elementos que conforman el Estado: pueblo, territorio y gobierno. Población. La población se refiere a un conjunto de personas que habita en un determinado espacio físico. Por otro lado, el pueblo viene a ser la sustancia humana como tal del Estado. El pueblo ejercita su soberanía a través de los poderes de la Unión, es decir, el pueblo es la población administrada, regida y protegida por el gobierno. La nacionalidad es una condición indispensable de la ciudadanía y se obtiene por nacimiento o nacionalización. Territorio. Se refiere al lugar permanente donde está la nación y la población, teniendo un significado físico, que es ser un componente influyente sobre el conjunto humano que reside en él y al que modela de formas muy variadas. La extensión del territorio mexicano es de 1964 kilómetros cuadrados, divididos políticamente en 32 estados que componen una federación. Cada estado es una entidad política soberana, agregada a una federación que es la República Mexicana. El territorio mexicano también incluye cayos, arrecifes, islas, plataformas continentales, aguas marítimas y mares contiguos. Gobierno. El gobierno es esencialmente la acción por la cual la autoridad impone una línea de conducta, un precepto, a individuos humanos. Los gobernados son los habitantes del Estado, nacionales y extranjeros, que se encuentran en el territorio nacional. División de poderes del Estado mexicano. En nuestro país, el poder o el gobierno está dividido en tres grandes grupos de personas que se reúnen a discutir para tomar las decisiones más importantes sobre lo que sucede en los distintos espacios de la vida en nuestra sociedad. Estos grupos o poderes, que conocemos como el nombre de poderes de la Federación, son el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Poder ejecutivo. El poder ejecutivo gobierna de conformidad con lo establecido por la legislación. Su titular, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, es elegido mediante elecciones directas cada 6 años sin posibilidad de reelección. Poder legislativo. El poder legislativo se deposita en el Congreso de la Unión, que se divide en 2 cámaras, una de diputados y otra de senadores. El Congreso se encarga de expedir leyes que regulan la estructura y el funcionamiento interno de la República Mexicana. Poder judicial. El Poder Judicial de la Federación está encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Preserva que la Constitución sea la ley suprema y que no haya ninguna ley o norma que la contradiga. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal en México, también resuelve controversias entre la Federación y las entidades federativas. Los 3 niveles de gobierno. El federalismo parte de la importancia de dividir el poder para impartir la justicia y el desarrollo de manera efectiva. Nuestra República está organizada en 3 niveles: federal, estatal y municipal. El nivel federal es el que se aplica en todo el territorio nacional. El nivel estatal es el que se aplica en las entidades. El municipal es a nivel local. El bienestar de la población se refleja en su nivel de desarrollo, no solo por lo económico, sino también por lo educativo, político, social, cultural y moral. Derechos de los ciudadanos. Los derechos son las disposiciones o garantías
que tienen las personas para poder disfrutar de una serie de libertades que deben ser provistas por el Estado. Los derechos de los ciudadanos están asentados en la Constitución de cada país y por lo tanto pueden variar. Sin embargo, todos los derechos ciudadanos parten de los derechos humanos, una serie de postulados de carácter universal creados por la Organización de Naciones Unidas en 1948. Derecho a la vida. Todos los ciudadanos tienen derecho a la vida, y este derecho se manifestará de diferentes maneras, según las leyes de cada país. Sin embargo, en términos generales, los estados están obligados a procurar todos los mecanismos necesarios para que este derecho sea protegido. Esto incluye mecanismos legales, protección contra enfermedades a través de mecanismos de salud pública, atención médica a las mujeres gestantes, medidas de tipo social para la protección de personas e infantes en situación de vulnerabilidad, etc. Derecho a la libertad de expresión. Toda persona tiene derecho a expresar sus opiniones e ideas libremente, siempre y cuando la expresión de este derecho no vulnere los derechos de otros, no sean difamados ni sea expuesta su vida privada o su reputación. Aunque el ejercicio de este derecho debería darse por sentado en todos los países, la realidad es que en muchos de ellos, especialmente en los que afrontan regímenes autoritarios, no solo no se cumple, sino que se coacciona a los ciudadanos para que eviten expresar sus ideas con libertad. Derecho a la libre asociación. Todo ciudadano tiene derecho a asociarse libremente con terceros, siempre y cuando se haga de forma legal, respetando las normas establecidas para cada país para estos casos. Este derecho es especialmente útil en actividades económicas, ya que pueden generar un impacto positivo en la economía local, regional o global, beneficiando de forma directa o indirecta a otras personas. Derecho a la educación. Todas las personas tienen derecho a tener acceso al sistema educativo. Para ello, cada estado debe procurar los medios pertinentes para lograrlo, entendiendo que este derecho se expresa en la incorporación de los ciudadanos a la educación primaria gratuita y obligatoria, a la educación secundaria accesible y a una educación media y superior equitativa, es decir, que cualquier persona que reúna los requisitos académicos necesarios pueda tener acceso. Derecho a la salud. Este derecho se expresa en la obligación de los estados de procurar un sistema de salud pública, gratuita y de calidad para sus ciudadanos, y que éstos puedan tener acceso sin discriminación. El derecho a la salud debe ser de carácter preventivo en una primera instancia. Esto ayuda a garantizar mejores condiciones de vida y una menor incidencia de enfermedades en la población. Derecho al voto. Los ciudadanos tienen derecho al voto universal y secreto para escoger a sus gobernantes, bien sea en instancias locales o nacionales. Derecho a la libre circulación. Cualquier persona tiene derecho a transitar libremente en el territorio del cual es ciudadano y puede desplazarse hacia otros territorios siempre y cuando cumpla con los estamentos legales vigentes en los países a donde se desplaza. Por su parte, cada estado es libre de establecer los mecanismos que considere para limitar el libre tránsito en situaciones que así lo ameriten, como por ejemplo la alteración del orden público, catástrofes naturales, entre otros. Derecho al trabajo. Los estados deben promover medidas que estimulen la activación de la economía a través de la creación de empleos. Por otra parte, es también responsabilidad del Estado establecer medidas de protección para los trabajadores, tanto para garantizar su acceso al sistema económico a través del empleo, como para que reciba un trato justo que le permita desempeñar su labor y contribuir con la sociedad. Derecho a la vivienda. Toda persona tiene derecho a una vivienda digna
que le proporcione las condiciones básicas para su desarrollo biopsicosocial. Los estados deben garantizar este derecho a través de la ejecución de medidas que permitan que los ciudadanos puedan tener acceso a una vivienda, bien sea a través de iniciativas públicas, privadas o mixtas. Derecho a la propiedad privada. Los ciudadanos tienen derecho a adquirir propiedades a su nombre, bien sea como personas naturales o jurídicas, siempre y cuando se haga dentro del marco legal de cada país. Representación política y partidos políticos. En la inmensa mayoría de los estados democráticos modernos, la participación ciudadana se lleva a efecto mediante el llamado sistema de partidos. Los partidos políticos son agrupaciones autónomas, no impuestas por el Estado, sino creadas por sus propios miembros, a través de las cuales los ciudadanos eligen a quienes, en representación suya, han de elaborar, proponer, discutir o modificar las leyes. Para que este sistema de representación y participación cumpla satisfactoriamente las expectativas democráticas que hay depositadas en él, han de cumplirse algunas condiciones, como por ejemplo, el voto de los ciudadanos ha de ser individual, privado, intransferible, innegociable, totalmente libre y secreto. El Estado debe garantizar el pluralismo político. Siempre que se respete la ley de constitución de partidos, cualquier grupo de ciudadanos tiene el derecho a formar un partido político, elaborar un programa de gobierno y presentarse con él a las elecciones. El Estado debe garantizar que todos los partidos políticos que se presentan a las elecciones compitan en igualdad de condiciones. El resultado de las elecciones debe ser respetado por todos los ciudadanos, todos los partidos y todas las instituciones del Estado. Los procesos electorales han de celebrarse de forma periódica con la regularidad y el modo previamente establecido por la ley. Retos de la democracia. Los retos de la democracia son: garantizar la existencia de contrapesos. Los contrapesos tienen un valor fundamental para que la vida democrática se desarrolle, evitando concentraciones de poder. Es necesario siempre estar buscando los equilibrios en la distribución del poder y en la toma de decisiones. Fortalecer a las instituciones. Nuestra democracia requiere de instituciones sólidas, independientes, con perfiles adecuados y capacitados, que le permitan organizar y distribuir los recursos y acciones públicas con base en la necesidad y en las problemáticas sociales. Evitar retrocesos en libertades y derechos. Los derechos y libertades son elementos distintivos de las democracias. Estos no deben verse afectados o minimizados en los contextos electorales ni en ningún otro. Impulsar la participación ciudadana. Uno de los principales desafíos que tiene la democracia mexicana es fortalecer la participación, para que como ciudadanos podamos ir más allá de la participación en las elecciones, nos mantengamos informados y exijamos una mejor representación de nuestras demandas y necesidades por parte de quienes ocupan cargos públicos. Participación ciudadana. La participación ciudadana es el conjunto de actividades a través de las cuales toda persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno de manera efectiva, amplia, equitativa, democrática y accesible, y en el proceso de planeación, elaborar, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos públicos. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó, dale like, suscríbete, comparte
y comenta. La música fue cortesía de Kiss of Moon Music. Visita este espacio, te va a agradar. Si te gusta el físico-culturismo, los deportes y la crítica social y deportiva, te invito a que visites mi canal de YouTube Last Rep. Físico-culturismo, deportes y más, mucho más.